La paz del Señor. Muy buenos días, mi queridísima alma contemplativa. Me alegro de todo corazón de saludarte en el día de hoy. Hoy es un día muy bonito porque es una fiesta de María. La presentación de la Virgen María, 21 de noviembre. Estamos a martes. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. El Evangelio de hoy nos va a aportar algunas luces muy valiosas para crecer, para mejorar en nuestra vida de oración. Empecemos escuchando con mucha atención las palabras del Santo Evangelio. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicómoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Hay una cosa, querida alma contemplativa, que te suelo decir muchísimas veces cuando termino de leer el Evangelio. Este es el maravilloso Evangelio de hoy. Pero es que ¿sabes lo que me pasa? Que me admiro cuando te leo el Evangelio de tantas
enseñanzas maravillosas como contiene cada día. En primer lugar, me gustaría detenerme en la última frase del Evangelio. Es una frase que dice Jesús que es muy importante. Termina así el Evangelio de hoy. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Aquí aprendemos cómo es el corazón de Dios. El corazón de Dios busca a la oveja perdida. El corazón de Dios busca al pecador. El corazón de Dios busca al malvado. El corazón de Dios busca al que se ha ido de casa, al que se ha alejado de Él, porque lo ama. Este es el corazón de Dios. Y esta es nuestra salvación, querida alma contemplativa, porque tú y yo, no lo olvidemos nunca, somos pecadores. Somos pecadores como el que más. El Señor nos libre de no ser conscientes de cuán pecadores somos. Entonces, si el corazón de Dios no fuese un corazón que ama tanto al pecador, que perdona tanto al pecador, estaríamos perdidos tú y yo. Entonces ahora viene una consecuencia muy importante para nuestra vida de oración. Mira, querida alma contemplativa, para tener una oración profunda, una cosa muy importante es que nuestro corazón se vaya asemejando al corazón de Dios, al corazón de Jesús. Porque solo puede haber una unión profunda de corazones entre corazones que se asemejan mucho. Si dos corazones no se asemejan mucho, no puede haber una unión profunda entre ellos. Por lo tanto, para tener una vida profunda de oración, es indispensable que perdones de corazón al que te ha hecho daño y que ames de corazón a aquel que te cuesta amar. A veces
queremos tener una unión muy grande con Dios, lo deseamos, pero no estamos dispuestos a perdonar a alguien que nos ha ofendido, o por lo menos a perdonarle de todo corazón. A veces queremos tener una intimidad grande con Dios y no estamos dispuestos a amar a una persona que no nos cae bien, que nos cuesta amarla. No estamos dispuestos a poner todo de nuestra parte para amarla de corazón. Pues entonces no podremos tener una fuerte unión de corazón con el Señor, ni una oración profunda, porque nos estamos cerrando a que nuestro corazón se asemeje al suyo. Hay una frase del Evangelio de hoy, otra frase, que también querría comentar contigo. Le dice Jesús a Zaqueo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Es necesario que hoy me quede en tu casa. Esta frase de Jesús, estas palabras de Jesús, encontramos un precioso eco de ellas en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, y te lo voy a leer. Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Esta es la vida de oración. Es una definición preciosa de la vida de oración. Jesús está a la puerta de tu corazón y llama. Llama constantemente. Llama día y noche. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta del corazón, la puerta de tu corazón, entraré en su casa, en su corazón, y cenaré con él y él conmigo. Cenaré con él significa le comunicaré todo mi amor. Le comunicaré mis secretos. Y él me comunicará a su vez su amor y sus secretos. Esta es la vida de oración. Es una gran intimidad.
es un gran amor, es una gran comunicación de amor, es una gran comunicación de los secretos del corazón. Y por último, en este día de la presentación de la Virgen María, voy a compartir contigo la oración colecta de la Santa Misa de hoy, porque tiene también una enseñanza muy importante sobre nuestra vida de oración. Dice así la oración colecta. Concédenos, Señor, a cuantos honramos la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, por su intercesión, participar como ella de la plenitud de tu gracia. La vida de oración es un participar de la plenitud de la gracia divina. Pero solo podemos alcanzar esta gracia, como dice la oración colecta, por la intercesión de María. Es decir, querida alma contemplativa, que solo puedes vivir una profunda vida de oración con la intercesión de María. Que María es fundamental para que tu vida de oración sea verdadera y profunda. Que tienes que contar siempre y mucho con ella. Una alegría muy grande haber estado contigo. Un abrazo. El Señor te bendiga. María te bendiga.